Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a tener el siguiente estudio de Primera de Pedro y vamos a hablar acerca de sufriendo con propósito. Es el título del estudio, Sufriendo con propósito. Y está basado en Primera de Pedro 3, del versículo 8 al 17, y lo vamos a quebrar en varias partes para poder captar mejor el mensaje de este estudio. La idea central que queremos comunicar hoy en esta hora es que podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo. Y por eso es de que encontramos propósito en el sufrir. Y pues es algo contradictorio que podemos encontrar en las dificultades, en las enfermedades, en los problemas, algún propósito, pero es que Dios permite todo lo que pasa porque Él está obrando y siempre está actuando y está a nuestro favor. Hay veces que no entendemos por qué tenemos que sufrir, pero aquí Pedro nos explica y nos da ayuda para poder confrontar sufrimiento. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender la lección de este día. Gracias, mi Señor, porque nadie quiere sufrir nomás por sufrir, pero nos vienen diferentes pruebas, situaciones, enfermedades, y a veces no sabemos ni qué hacer. Y así como el pueblo de Dios cuando sufría en aquellos tiempos y ahora nosotros en nuestros días cómo sufrimos de otras maneras, ayúdenos a entender acerca de que cómo podemos encontrar propósito en cuanto al sufrimiento. Instrúyanos hoy en este día, nuestro Dios, a través del poder del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a ver entonces en 1 de Pedro 3, comenzando con el versículo 8 al 12. Vamos a ver esos versículos que dice 1 Pedro 3, 8 al 12. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué grandes cosas aquí, podríamos detenernos un buen rato, pero todavía nos faltan otra sección. Vamos en conciso, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pedro en cuanto al sufrimiento con propósito? Primeramente, el creyente no cambia por causa de las dificultades. Dice ahí, sed todos. Estaba refiriéndose al creyente, a los amados hermanos, de que debe de tener unidad, el mismo sentir, que debemos de ser compasivos, amarnos fraternalmente, ser misericordioso, amigable, no haciendo mal por mal y maldiciendo a alguien que nos maldice. En tiempos de dificultad o de prueba o que no nos sentimos bien, necesitamos como quiera actuar como creyentes. El Espíritu está en nosotros y nos ayuda a poder, aún aunque nos traten mal, aunque venga cosa mala a nosotros necesitamos demostrar. Y la actitud que está diciendo aquí, por eso Pedro, para los que están sufriendo, que como quiera debemos de, no importa la circunstancia y la condición, debemos de actuar como cristianos. Segundo,
vemos que el creyente debe bendecir cuando es atribulado. En vez de maldecir a alguien que nos trata mal o que quizás hace algo, bueno, horrible, que pues podríamos decir algo totalmente rudo, eh, debemos de buscar la manera de cómo bendecir. El cristiano busca la manera de cómo poder traer y ser una bendición a los demás. Ojalá que eso, en cuanto alguien te trate mal, trátalo bien. La persona es ruda y difícil de tratar, trátala bien. Bendícele a través de tu actitud. Y también aquí vemos en este pasaje que el creyente debe vivir bien, sabiendo que Dios lo ve. A pesar de todo, Dios está observando, por eso dice que debemos de apartarnos del mal, nuestra boca debe de hablar bien, no debemos de hablar con engaño, debemos de hacer el bien, buscar la paz y seguirla a toda costa, no importa la circunstancia. Porque los ojos de Dios, dice Pedro, y el oído de Dios está atento a las oraciones, a lo que pedimos. Y el rostro de Dios está contra aquellos que hacen el mal. Dios nos está viendo. Dios, aunque nadie nos vea, Dios está viendo nuestras actitudes, nuestro pensar, lo que nosotros hacemos cuando quizás que pensamos que nadie se está dando cuenta. Dios lo ve. Para el cristiano, por eso no importa la circunstancia y las condiciones que está pasando, ahora por eso necesita de esa manera realizar que Dios está observando todo y no hay nada que pase que Dios no se da cuenta. Seguimos con la siguiente porción en Primera de Pedro 3, ahora el versículos 13 y 14. Y dice, ¿a quién y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis con temor de ellos, ni os conturbéis. El creyente aún continúa diciendo Pedro en medio del sufrimiento. Necesitamos realizar que van a haber pruebas difíciles de cómo debemos de reaccionar, pero a pesar de que haya cualquier crisis o situación que nos llegue, necesitamos nosotros seguir el bien. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos actuar como creyentes, necesitamos tener otra actitud totalmente que sorprende a la gente, porque la reacción de cuando algo malo pasa es renegar, sentirse mal y pensar que Dios nos abandonó. No, 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 no. Dios está con nosotros en medio de cualquier situación. Y es que ya somos bendecidos a pesar de que de todo y cualquier cosa que pase, ya somos bendecidos, dice aquí el pasaje. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, nosotros ya somos bendecidos, Dios ya nos ha bendecido. No importa lo que estemos viendo y que está pasando en nuestras vidas, somos ya bendecidos de Dios porque tarde que temprano termina la prueba, terminan las dificultades y un día vamos a estar en una tierra, en un lugar, en un sitio donde ya nunca más habrá lágrima, ya nunca más habrá dolor, ya nunca más habrá aún enfermedades y todas esas cosas negativas que sentimos y sufrimos, que ahora lo que hacemos es confiamos en nuestro Dios. También vemos aquí en este pasaje que nuestra actitud debe de ser que no debemos de angustiar, no nos debemos de preocupar. Dice aquí, no debemos de amedrentéis. Y esas son palabras que no usamos en nuestro vocabulario, pero está hablando de preocupación. Y muchas veces nos preocupamos por que no tengo trabajo, cómo le voy a hacer, habrá suficiente para alimentar mi familia. Necesitamos como creyentes dejar esas clases de preocupaciones en las manos de Dios. Dios suple nuestro diario vivir.
Dios se encarga de lo que tú necesitas, Dios puede proveer. Usted clame a Dios, usted pídale a Dios y Dios le puede proveer. Por temor de ellos, no os conturbéis. O sea que la gente nos puede turbar, nos ataca, y para el cristiano toda clase de angustia y desesperación que pueda llegar por esos asaltos o maltratos, como estaban sufriendo, estaban muriendo por la causa de Cristo, porque no reconocían quizás en aquel tiempo al César como Dios. A hoy en nuestro día también estamos llegando a un nivel de que va a ser difícil ser cristiano. Estamos viéndolo ya en nuestro día, pero no debemos de turbarnos, porque es parte de lo que Dios permite que pase y que ocurre para el creyente. Tiene que, no, como dice aquí, amedrentarse, sino debe de dejarlo en las manos de Dios. Sufriendo con propósito. Es difícil para el que no conoce al Señor entender cómo poder encontrar que hay algo bueno cuando estamos sufriendo. Así como Jonás, que estuvo en el vientre del pez varios días. ¿Se imagina usted? Esos 3 días estuvo en oración. Y Dios usó esa clase de prueba para Jonás, para que despertara y reconociera que cuando Dios manda que y fuera a predicar a cierto lugar, que lo hiciera. Igual a nosotros, cuando Dios nos ordena y nos manda que hagamos algo, tenemos que hacerlo, porque si no, Dios nos puede causar, así como a Jonás, no necesariamente en un pez, pero permite que vengan cosas para que hagamos la voluntad de Dios. Ahora, la última porción se encuentra en 1 de Pedro 3:15 al 17, para resumir este propósito que estamos viendo en cuanto al sufrimiento. Dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vemos ahora aquí que Pedro, que está retando al pueblo de Dios en medio del sufrimiento, que el propósito es de que ahora nosotros debemos de entender que somos los defensores. Yo le puse defensores de la fe. Nosotros estamos defendiendo la fe, lo que creemos. ¿Por qué vivimos y practicamos las cosas que hacemos? Porque no estamos convencidos. Por eso somos los defensores. Primero, el defensor, aquí nos dice Pedro, debe de ser amable. Amable en su intercambio con el que no conoce de las cosas de Dios, o que está limitado o tiene quizás otras perspectivas. Si nosotros estamos defendiendo la causa de Dios, las cosas bíblicas, las cosas que enseñan las Escrituras, necesitamos ser amables. No importa la actitud de ellos, no importa cómo nos ataquen, no importa cómo quieran ellos gritarnos y cuánto, el cristiano responde en una manera amable. Eso es importante que usted piense cuando, especialmente, hay muchas creencias, muchas personas. Por ejemplo, hay personas que le piden a la Virgen que les ayude, como mi abuelita. Mi abuelita, ella no conocía de Dios. Y cuando yo me quemé esta mano, tenía meses, yo creo que no tenía ni el año. Ella, cuando le dijo el doctor que iba a quedar deforme en mi mano, ¿sabe lo que hizo? Le pidió a la Virgen de San Juan de los Lagos. Y cuando ya después quitaron las vendas de mis dedos, quedé normal. Nada le pasó a mi mano. Entonces, como ella le pidió a la Virgen de San Juan de los Lagos, ella le daba gracias a la Virgen, que la Virgencita me sanó. Entonces, cuando completé yo 13 años,
mi abuelita y yo fuimos a San Luis Potosí. Me acuerdo muy bien porque yo no llevé saco y estaba fríísimo. Y yo me acuerdo que cuando íbamos en el bus de Matamoros, de Bronzeville, hacia San Luis Potosí, mi abuelita según iba, yo entendí, pagar una manda, no sé qué iba a hacer, pero llevaba una manita de oro. Y ella, al entrar al templo, a la iglesia esa en San Luis Potosí, ella no se fue de rodillas como muchos iban hasta el frente de rodillas, otros afuera caminando y de rodillas iban al templo ese. Y ella fue y lo puso en un cierto lugar, la manita se hincó ahí, me acuerdo bien, porque yo estaba sentado y pues yo ni sabía de esas cosas y yo nomás la estaba observando. Y ella fue y porque pagó la manda que la Virgen había sanado mi mano. Bueno, nos fuimos y yo muy campante, para mí fue una diversión, yo tenía 13 años, imagina usted. Con los años mi abuelita se entregó a Jesucristo, mi abuelita conoció el Evangelio, mi abuelita María, entonces yo un día le pregunté, le dije, oiga abuelita, ¿se acuerda que usted oró a la Virgen para que sanara mi mano? ¿Se acuerda usted que usó? Sí, mijito, yo me acuerdo. En mi ignorancia, yo no conocía mucho de Dios, yo le pedí a la Virgencita, pero sabes, el que te sanó fue Jesucristo. La Virgen no tiene poder para sanar, me dice abuelita. Ella es la madre de Jesús y todo y se respeta, pero ella no tiene poder para sanar. El que sana es Jesucristo. Qué bendición que mi abuelita, a pesar de que nunca fue a la escuela, no podía ni leer mucho, pero aprendió a leer la Biblia. Cuando sus ojos fueron abiertos, ella, en una manera tremenda, pudo entender que el único que salva, sana y cambia es Jesús. Nadie más. Ahora, tenemos que ser amables en poder decirle a alguien que pare de orar a los santos, a las vírgenes y bueno, tanta cosa. Necesitamos ir directamente a Jesús. Él es el que es nuestro intercesor. Nosotros tenemos a Jesús. Él fue el que murió por nuestros pecados. Él dio su vida por nosotros. Pero también continúa diciendo aquí Pedro que debemos de ser defensores y tener buena motivación. El defensor debe tener sana motivación. Su motivación simplemente es que quiere dar buen testimonio, quiere compartir y lo que está haciendo no es nomás para ganar una batalla o para decir que lo entiende y sabe mejor y más que los demás. No, 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 no. Simplemente tenemos que tener buena motivación. Tenemos que tener buen testimonio, vivir la vida cristiana, porque si no vivimos la vida cristiana y estamos diciendo lo correcto, qué trágico es, porque están diciendo, mira, está diciendo lo correcto, pero ni vive lo que está practicando. O sea, tenemos que practicar lo que creemos. Y por último, dice ahí, tenemos que ser un defensor que mantiene su integridad y testimonio. O sea, similar a lo que estaba mencionando en nuestras motivaciones, que debe ser sana motivación, necesitamos hacer la razón que queremos ayudar a alguien es para que Dios le abra los ojos o que Dios nos use para poder dar defensa de si nos preguntan de por qué creemos de nuestra manera o cuál es la razón que nosotros decimos que el sufrimiento tiene propósito, explicarles en una manera que entendamos de que a veces tiene uno que pasar por sufrimiento, tiene que pasar por diferentes cosas en la vida, pero Dios tiene propósito que usa eso para traer bendición, quizás no nomás a nosotros, sino a otros. So, la clave es no nomás ganar una victoria, no nomás decir que nosotros sabemos más que los demás. No, no, nosotros no sabemos más que los demás. Nosotros necesitamos escudriñar la palabra de Dios y que Dios nos ayude a poder defendernos, conociendo la palabra de Dios y de las razones por qué creemos y cómo es que nosotros estamos practicando nuestra vida en el Señor. Ojalá que si usted está sufriendo, tiene enfermedad o tiene necesidad o están las cosas como ahorita estamos viendo en diferentes lugares bien difícil. Y si usted cree en el Señor Jesucristo, Él se encarga de usted. No importa la condición, la situación,
Usted busque al Señor. El Señor le va a ayudar para que salga adelante y va a encontrar propósito en el sufrimiento. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta hora, que los que me escuchan, yo sé que hay muchos que están sufriendo, unos de diferente nivel, unos por diferentes motivos, pero todos, Señor, a pesar de, especialmente los que ya conocemos su palabra, que nos ayude a entender que las dificultades que vienen en nuestra vida, usted las puso ahí con un propósito para que nosotros ya sea crezcamos, para que demos buen testimonio o para que otros vean que en verdad esto es real y esto es genuino. Queremos, Señor, ser defensores de su fe. Ayúdenos, Padre, para explicar a través de entender su palabra a otros por qué creemos como creemos. Ayúdenos, Padre, para poder ayudar al necesitado, aquel que está quizás ignorando el camino, que nosotros les podamos mostrar que todo se encuentra en la persona del Señor Jesús. Y en Él oramos y en Él pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.